Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta serie de conversatorios donde el COSIT, el Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, y el CIBNOR hemos organizado esta serie de conversatorios. El día de hoy vamos a presentar el derecho humano al agua de la mano de distinguidos académicos y especialistas. Para ello, me permito presentar ante ustedes a quienes nos darán la oportunidad de conocer aspectos relevantes del tema. Mediante este diálogo, para poder realizarlo, les pedimos a los investigadores que respondan a un grupo de preguntas que hemos preparado para el presente foro. ¿De qué trata este conversatorio? El desarrollo del ser humano requiere que el agua y los sistemas de saneamiento se lleven a cabo de forma separada. Ambos son vitales para reducir el número de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica de la población. ¿Qué desafíos presenta el agua? Según la OMS, 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Según el CIWI, alrededor de 2/3 de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa. La agricultura, según la FAO, representa el 70% de la extracción mundial del agua. El derecho del agua. La Asamblea reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal. Entre 50 y 100 litros de agua es lo que se debe de tener por persona al día, que sea segura, aceptable y asequible. El coste del agua no debería superar al 3% de los ingresos en el hogar y accesible físicamente. Es decir, que la fuente debe de estar al menos a 1,000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos. Este conversatorio lo va a conducir la maestra Cintia Castro. Bienvenida, Cintia. Y si me permites, voy a presentar a nuestros ponentes. La ingeniera Lesbia Tatiana Davis Monson, ella es ingeniera civil sudcaliforniana. Hizo sus estudios profesionales en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, titulándose con mención honorífica. Desde sus inicios, su vida profesional ha girado en torno al agua. Inicialmente trabajó como proyectista en ZAPA de La Paz y posteriormente ingresó a la Comisión Nacional del Agua, donde laboró en área técnica durante 14 años, realizando funciones de supervisión, dictaminación y administración en temas de agua potable, alcantarillado, saneamiento, aguas superficiales y tecnificación del riego, entre otros. A todo lo largo de su vida profesional ha tenido capacitación, reconocimientos y ha desarrollado proyectos tanto en el sector público como en la iniciativa privada, relacionados con la hidrología, obras hidráulicas, conservación de suelos, administración y gestión del mismo sector. Docente del Instituto Tecnológico de La Paz desde 2011 a la fecha. Actualmente es directora general de la Comisión Estatal del Agua. Bienvenida, ingeniera Lesbia Tatiana Davis Monson. También tenemos con nosotros a la doctora María Zeta Flores López. Ella estudió ingeniería civil también en el Instituto Tecnológico de La Paz, pero se fue a España con una maestría de ingeniería hidráulica y medio ambiente y el doctorado en ingeniería del agua y medio ambiente con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es profesora investigadora del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra en la carrera de Gestión y Ciencias del Agua y Geología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, responsable académica de la carrera de Gestión y Ciencias del Agua
y responsable del programa de manejo integral del agua Campus La Paz de la UAPS. Es miembro de Sustainable Development Solutions Network de las Naciones Unidas, de la Red Mexicana de Cuencas Hidrológicas, integrante del órgano técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de La Paz y del Grupo Especializado de Trabajo en el Consejo de Cuenca de Baja California Sur, entre otros. Cuenta con publicaciones, direcciones de tesis y con una experiencia, aunque le vean esa cara de bebé, no, tiene toda una experiencia del mundo. Por otro lado, tenemos a nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Lozoya del Pino, que de hecho por su culpa estamos haciendo este conversatorio tan interesante. Él es actualmente profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas en el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades desde 1993. Realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestría en Políticas Públicas y Administración, obteniendo el grado de mención honorífica. Puros aplicados, ¿se fijan? Ambos estudios en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En la Normal Superior, estudió la maestría en Ciencias de la Educación con la Terminal de Investigación Educativa y también hizo sus estudios de doctorado en educación en la Universidad de Tijuana. Se desempeñó como responsable del campus de Los Cabos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, pero también ha estado dando clases en la Escuela Normal Superior del Estado, en la Universidad Internacional de La Paz, en la Maestría de Administración Pública de la Universidad de Tijuana, pero también durante 20 años se desempeñó como servidor público en dependencias diferentes, tanto federales como estatales. E inclusive también se desempeñó en la Secretaría de Educación Pública. Su currículum es muy extenso y no quiero quitarles más tiempo para que pueda Cintia esculcarles y llegar al meollo de lo que queremos en este derecho internacional al agua. Entonces, muy bienvenidos sean todos ustedes. Adelante, Cintia, por favor. Muchísimas gracias, querida doctora. Me da muchísimo gusto. Bienvenidas, bienvenido. Hace tiempo que no nos veía. Bueno, a María ya la veo más seguido. El doctor del Pino, me da muchísimo gusto coincidir con usted y, por supuesto, con la ingeniera Lesbia. Bueno, yo creo que el tema del agua no necesita mayor presentación que menos en nuestra zona, ¿no? El interés, más allá del interés, la urgencia, la necesidad de reflexionar sobre el tema. Yo me voy a permitir, como sabe el público que hacemos nuestros conversatorios, me voy a permitir entonces hacer una ronda de preguntas y tienen un tiempo determinado que ustedes van a poder calcular muy bien para cerrar sus ideas. Voy a empezar con una pregunta al doctor Lozoya, si me lo permiten. Y sería, ¿cuál es el marco normativo en nuestro país que brinda el soporte legal para que habitantes y ciudadanía de la República Mexicana podamos decir que tenemos y gozamos del derecho humano al agua? De entrada ya es el derecho, ¿no? Adelante, doctor. Sí, gracias. Pues bueno, con el fin de abreviar por el tiempo, voy a indicar concretamente hay una serie de tratados internacionales, acuerdos, planteamientos de la propia Organización de las Naciones Unidas, diferentes foros, convenciones, etcétera, donde la intención es ir avanzando en el derecho humano, en los derechos humanos, ¿no? Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea claramente cuáles son ellos, del 1 al 29, ahí con las garantías individuales. Hay una reforma en este sentido en 2011, que específicamente, y después una modificación precisamente al artículo 4 de estos derechos que ahí están indicados del 1 al 28, y de hecho el propio título de la Constitución cambia, ¿no? Ahora tenemos derechos humanos y garantías
individuales. Es decir, hay un elemento garante que ahorita lo vamos a mencionar. Y en este sentido se trata precisamente de una focalización más directa y en este sentido esta reforma, el espíritu de ella es la dignificación del ser humano, es el trato digno a la persona. Y bueno, entre los derechos, libertad de expresión, libertad de tránsito, educación, salud, etcétera, disfrutar del medio ambiente y el tema que estamos tratando específicamente, el del agua, pues se sustenta en la propia Constitución y en leyes secundarias, y en este caso, pues la vida fundamental y el derecho señalado lo encontramos en el artículo 4 constitucional, que a la misma letra dice, es extenso el párrafo 4, pero en el artículo, el párrafo 6 indica precisamente este reconocimiento al derecho humano al agua, al señalar que toda persona tiene ese derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, estas son las características, suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y en este sentido el Estado será el garante de este derecho y la ley definirá las bases para efectos de apoyo, modalidades para el acceso y el uso equitativo y sustentable de este recurso hídrico tan importante para la vida del ser humano en la tierra, y se establece la participación de diferentes entidades para el soporte siguiente que vamos a explicar, que en este caso son las que componen el Estado mexicano, que en un momento más abundaremos en el detalle. Y por supuesto, pues en función de eso, tenemos la posibilidad de acceder a estos, no solamente el elemento o la garantía por parte del Estado en el derecho humano al agua, sino en todos los derechos indicados en la primera parte de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Entienden? Asignado está, gracias. Bueno, además, blindado está este derecho humano al agua, pero desafortunadamente, para empezar, quienes nos debemos de beneficiar no lo conocemos a profundidad. Y yo quiero en este marco de reflexiones, es decir, a pesar de tener todo un blindaje legal, ¿qué pasa, doctora María Zeta Flores? ¿Cómo llegar a un escenario donde el derecho humano al agua en verdad sea cumplido? Muchas gracias, maestra Cintia, por la pregunta, y también saludo por ahí a toda la audiencia que nos está escuchando desde Facebook Live. Sin duda es una pregunta crucial, porque primero que nada hay que definir que el recurso agua es un recurso de supervivencia, al cual nosotros como ciudadanos, como usuarios del agua, tenemos que acceder de forma permanente y diaria a él. No solo en cantidad, Cintia, sino también en calidad. Entonces ya son dos variables que condicionan ese principio que nos comentaba ahora mismo el doctor Francisco Javier, ¿no? Es decir, ese derecho humano al agua debe de estar acotado tanto en cantidad como en calidad del agua. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, en todo caso, como gestores del agua, para poder garantizar esa seguridad hídrica? El derecho humano al agua lo tenemos que ver como una parte final, Cintia, de un proceso excesivamente largo y complejo. Es decir, cuando el ciudadano, el usuario del agua, abre la llave o el grifo del agua en su domicilio, han pasado un sinfín de numerosos procesos previos para que ese recurso hídrico pueda en todo momento ser disponible para ese usuario, ¿no? Estamos hablando desde la captación del agua, el escurrimiento del agua, la infiltración del agua a los acuíferos en Subcalifornia, que es nuestro entorno más común y familiar, que dependemos de las aguas subterráneas, cómo esa agua se extrae a través de los pozos, cómo esa agua se conduce a través de los núcleos urbanos para finalmente llegar al domicilio. Y también cómo esa agua posteriormente que se utiliza en nuestras viviendas se debería reciclar. Entonces es una cadena de numerosos pasos y etapas que se debe tener conciencia de ella para poder hablar de derecho humano al agua. Porque si vemos el derecho humano al agua, Cintia, como un ente aislado y no parte de un sistema holístico integral, estamos perdiendo ahora sí que el razonamiento de todas esas etapas previas. Y es ahí entonces, Cintia, donde entran dos conceptos muy interesantes relacionados al derecho humano del agua: la planeación y el presupuesto que se lleve a cabo para ellos.
Si no existe una planeación previa de la gestión, captación, distribución, potabilización de esa agua de forma antecedente a que el usuario la pueda consumir, estamos perdidos. Y si tampoco existe el presupuesto, las inversiones suficientes y necesarias para que esa agua pueda llevar y canalizarse a través de todos esos procesos que mencioné ahora mismo, también estamos perdidos. Entonces es importante planear desde un inicio, desde la primera etapa del ciclo hidrológico, cómo está funcionando y cómo entender el ciclo hidrológico en todo su concepto. Muchísimas gracias, doctora. Ahora mismo pensaba que una de las principales luchas que ha hecho la ciudadanía ha sido en ese sentido, esta reflexión, ¿no? Un punto desafortunado de cohesión por la situación, por la condición en la que está la lucha por el agua, ¿no? Pero vamos ahora, yo le quiero preguntar, ingeniera Tatiana Davis, me da también muchísimo gusto coincidir con usted. La pregunta es compleja. ¿Qué hace la CEA en relación al derecho humano del agua? Y también nos indica, pues, qué significan estas siglas. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes y al auditorio que tenga este conversatorio. Bueno, la Comisión Estatal del Agua es parte del gobierno estatal y como parte del gobierno hay muchas acciones que se deben de llevar a cabo en relación al tema del derecho al agua. No somos los... al rato seguramente se va a ir ampliando el tema, pero obviamente cuando hablamos de derecho humano al agua nos referimos a un derecho que debemos hacer cumplir, pero como sociedad, desde todos los ámbitos. No solamente es algo exigible a un ente, a un gobierno o a alguien, ¿no? Entonces, en eso, bueno, la Comisión Estatal del Agua tiene un gran compromiso de seguir con acciones, de llevar a cabo más acciones, de hacer más eficiente la parte de recursos y de actividades relacionadas. Y a mí me gustaría señalar que yo considero que son tres grandes áreas en las que participamos como gobierno. Una es la parte de la normatividad, que sin duda estamos a nivel nacional debiendo a la población la nueva ley de aguas, que no ha sido emitida, corresponde no a nivel estatal, es una cuestión nacional. Pero está latente la falta de esta ley que establezca las reglas a cumplir respecto al derecho humano al agua y a muchos otros aspectos. Esa parte de la normatividad nacional pues está pendiente, pero también existe normatividad a nivel local en la cual podemos incidir como Comisión Estatal del Agua de manera directa y es una responsabilidad que tenemos el proponer, el estar trabajando. De hecho, estamos trabajando para llegar a reformar algunas de las normas que rigen y a las cuales pues tenemos el alcance de hacer esa propuesta, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar en la administración y en la gestión del agua. Esa sería una, la normatividad. Y otra es la parte de la infraestructura, que también ya lo mencionó la doctora María. Se trabaja en infraestructura, todo el mundo sabemos que para poder conducir el agua desde la fuente hasta donde se utiliza, pues se requiere una inversión grande, se requiere infraestructura, existe una infraestructura en muchos casos obsoleta ya, que necesita rehabilitación, necesita compostura, entonces se tiene que mejorar en la planeación, como bien lo decía la doctora María, y para poder ir solventando esta necesidad de infraestructura. Y el otro tema importante también en el que tenemos incidencia como Comisión Estatal del Agua es en la parte de la cultura del agua. Y la cultura del agua es informar, difundir, mejor conozcamos como sociedad los temas del agua, mejores acciones podemos llevar a cabo para su eficiencia, ¿no? en el uso. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos despejando por ahí las dudas, pero sobre todo me asalta nuevamente una gran tentación. Hace hasta muy poco tiempo realmente en la Cámara de Diputados se crea la Comisión del Agua, como una comisión más de la Diputación. Entonces, hagamos una retrospectiva. Estamos hablando prácticamente de hace apenas, ¿qué será? 20 años más o menos.
en una ciudad y en un estado crítico en materia de agua desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar a darle cuerpo a esta reflexión, ¿no? Y yo le quiero preguntar, doctor Lozoya, ¿qué podemos realmente entender como un derecho humano al agua, ¿no? Porque usted usa una expresión que está ligada al derecho, tiene que ver con la dignidad. Abunde, por favor, sí, para ayudarnos a comprender. Sí, en este sentido, pues en principio, tener la posibilidad de lograr esos conceptos que señalamos tanto la maestra Flores López como un servidor y la maestra Tatiana, en el sentido de salubre, tener el acercamiento de la misma, poder dotar a la gente, tener la facilidad en el acceso a la misma, y cuando menos, pues bueno, ya los organismos internacionales señalan como un recurso mínimo. Sin embargo, es importante señalar que el derecho humano al agua se entiende como, bueno, de toda la humanidad en general, y es importante indicar que la ausencia del mismo pues, sería catastrófico para toda la humanidad en su conjunto. Entonces ahí la necesidad, el tener ese elemento, digamos, primario y necesario para la vida del ser humano y del planeta, porque bueno, habría que generar para que la propia naturaleza se encuentre, nos dé vida, nos dé la capacidad de tener la oxigenación, la capacidad del alimento, bien en general. Entonces, en ese sentido, creo que debemos entender el derecho como ese elemento que le viene al hombre por naturaleza, es decir, es inherente al ser humano. No lo va a proporcionar alguien. Lo que va a hacer ese alguien, llamado Estado, va a ser el garante, pero el derecho es intrínseco a la persona, es decir, ya estamos llegando al mundo con ese derecho, y el factor fundamental es generar el trato digno a la persona, al ser humano, y brindarle a lo cual tiene ese derecho. Y en eso están empeñados pues todos los organismos internacionales, nacionales. México reforma el artículo 1 constitucional, le reconoce los diferentes tipos de convenciones y los tratados internacionales para efectos de cumplir con esta garantía, reconociendo los mandatos que emanan de esos tratados también al nivel de la propia Constitución. Y ahí es precisamente digamos, derecho fundamental, el derecho humano al agua, para efectos no solamente de sobrevivencia del ser humano, sino para efectos de que el Estado, como elemento garante, genere este bien común para todos y permita mejorar los indicadores de bienestar de la población. Pues sin agua, sin un medio ambiente saludable, sin salud propia, pues poco podemos hacer, ¿no? Sin duda. Creo ver como en una película de ciencia ficción que al rato igual y nos peleamos por una charca de agua como está pasando en África, en muchos lugares además del planeta. Y qué bueno que hace la aclaración, doctor, de estas condiciones que además tendrían todos ustedes que tiene que ser esa condición del derecho humano al agua, un agua segura, es decir, que puedas acceder a ella, ¿no? En este sentido, esta es una pregunta grande, doctora María Zeta Flores, porque hablamos de estos desafíos hacia el derecho humano al agua. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No, sí, es una pregunta crucial e interesante, Cintia. Hablando específicamente de nuestra entidad de Baja California Sur, vamos a definir uno principal y muy potente, que es la carestía del agua. Somos el estado más seco de todo México. Es decir, nuestras condiciones bioclimáticas ya lo definen así per se. Entonces tenemos que ser lo suficientemente estrategas, inteligentes, como mencionaba la ingeniera Tatiana, para poder disponer de ese recurso y garantizarlo para las próximas generaciones. También hay otro punto interesante que rescato de lo que comentaba el doctor Francisco.
Si nosotros nos vamos a la Constitución, en el artículo 115, es donde se define que los municipios son los que van a prestar el servicio de agua potable a la ciudadanía, como a través de los organismos operadores. Es una tarea compleja, difícil, y que evidentemente esos organismos operadores son los que tienen el contacto diario con la ciudadanía de retos, problemáticas, fugas, reportes, daños, etcétera, colapso incluso de la red. Entonces, realmente la gestión del agua tiene diversos actores, pero si nos abocamos de manera específica, Cintia, al tema del derecho humano al agua, deberíamos de hablar quizás de 6 variables: disponibilidad, calidad del agua, que realmente exista una accesibilidad tanto física para el ciudadano como económica. Es decir, que nosotros seamos capaces de poder ahora sí que pagar nuestro recibo, nuestra tarifa de agua. Y otro punto muy interesante es el acceso a la información, todo lo relacionado con el agua y la no discriminación, ¿no? Que sea un trato equitativo y justo para todos los ciudadanos. Entonces, partiendo de eso, hay que establecer cuáles son las condiciones de abastecimiento de agua en nuestra región. Nosotros disponemos de agua mayoritariamente a través de los acuíferos. ¿Y qué sucede con nuestros acuíferos? La mayoría de ellos se encuentran en estado de déficit, es decir, ya no se pueden otorgar mayores concesiones. Entonces, tenemos una problemática compleja, somos el estado más seco, debemos de generar una gobernanza muchísimo más eficiente. Y más allá de todo, Cintia, lo que estamos comentando entre los tres, debemos de añadir la incertidumbre del clima. Es decir, el cambio climático llegó para quedarse. Entonces tenemos que cambiar nuestro discurso, nuestra retórica, para que también la ciudadanía sea parte de esto, porque también tenemos que adicionar las condiciones de sequía, de desertificación y asumir esos costes en nuestro territorio. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos años en nuestra península? Entonces son diversas variables, son retos, son desafíos complejos que debemos de estar muy, muy atentos para profundizarlos en todo su contexto. ¿Sí? Ya mero, estoy tomando nota, doctora María Zeta Flores, porque el componente ciudadano, ustedes lo han manejado de una forma muy clara y muy transparente en este sentido, es vital, ¿no? Tan vital como el agua. Por cierto, vayan haciendo sus preguntas, ya van a empezar a caer los ratones en las trampas y vamos a poder tener un jugoso cuestionario de preguntas provenientes del público y nos encanta esta parte. Ahora voy con la ingeniera lesbiana Tatiana. Híjole, aquí es todavía un proceso largo y tendido del que tendríamos que hablar y tiene que ver cómo interpretar, cómo la ciudadanía, y usted habla, doctora Zeta Flores, de una palabra que también grandota, gobernanza, pero cómo debemos la población subcaliforniana interpretar de manera práctica el derecho humano al agua. Ingeniera, por favor. Bueno, yo considero que el hablar del derecho humano al agua es una cuestión de justicia. En este caso, cuando tenemos una oferta limitada de agua, o sea, tenemos una disponibilidad limitada para repartir entre todos los habitantes y en todas las actividades, recordemos que hay múltiples usos del agua. Entonces, el gobierno debe proveer los mecanismos para asegurar el derecho humano al agua. ¿Y esto a qué se refiere? O sea, no es solamente el proporcionar el agua a través de infraestructura y hacerla llegar a la ciudadanía, sino que también parte de esta obligación del gobierno municipal, estatal o federal es el que haya herramientas que permitan que esta distribución del agua se haga de manera equitativa, que pueda sancionar, que pueda reducir el uso, que pueda limitar el desperdicio, que pueda mejorar la infraestructura. Entonces, sí, retomando lo que decía del artículo 115, la doctora Zeta Flores, si es el organismo municipal el obligado a dar este servicio, también debe contar con las herramientas administrativas, legales, de planeación para poder dar este servicio. Entonces, es una labor de todos
y también obviamente la sociedad es parte de esta gobernanza, el que todos nos incluyamos en la acción, el de poder hacer esta distribución justa, equitativa, en proporción de la disponibilidad y de lo que hay. Porque, ¿qué sucede actualmente? Pues quien no tiene carencia en el servicio, muchas veces es desafortunado que se hace un desperdicio. Y este desperdicio evita que se dé un mejor servicio o que le llegue incluso agua a cierto grupo de población. Hay un dato interesante de que cerca de 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua, pero más de 50 millones no tienen acceso todos los días, o sea, está tandeado. El tandeo pues ha tenido que ser una mecánica de poder distribuir a más gente el mismo volumen de agua. Entonces, pues es esta parte la que tenemos que ver, es una cuestión de justicia, de ser equitativos, de ser responsables, de utilizar de manera eficiente y con responsabilidad el agua en cualquier uso que le demos a esto. También muy claro, ¿no? Vamos repartiendo agua y vamos repartiendo cubetas y vamos repartiendo conciencias para utilizarlas. Pareciera ser que esta fórmula se va todavía aclarando más. Pero, doctor, usted hace rato, bueno, todos han apelado al artículo 115 constitucional, que a veces pareciera de chicle, ¿no? Unas veces sí controla, otras veces no controla, tanto el agua como el uso del suelo, en fin, ya sabemos cómo van y vienen estas cosas, y depende mucho de la autoridad y el interés y de la demanda de la ciudadanía consciente de este derecho. Pero, ¿a quién le corresponde garantizar realmente este derecho? Bien, voy a tratar de en 3 minutos empatar la respuesta a la pregunta con algo que está en el chat que me parece muy interesante. Muy Pero bien. de alguna manera las respuestas de las académicas expertas, la maestra Flores y Tatiana, pues ya han tocado algo de ello. Es la participación social, la gobernanza, y creo que en esta línea el ente responsable y garante es el Estado mexicano. Y cuando hablamos de Estado mexicano estamos hablando de todas las instituciones, incluyendo las autónomas, porque en la autónoma pues hay un elemento vigilante de la no violación de los derechos, entre ellos el derecho humano al agua, y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una autónoma. Y acá en el Poder Ejecutivo pues estamos hablando de administración pública federal, estatal y municipal, en las leyes generales y en sus propias facultades ¿no? A través del aparato público, que es la administración pública, federal, estatal y municipal, y que les toca la responsabilidad de aplicar el artículo 4, el artículo 115, el aparato público, que es la administración pública. El artículo 115, que es, pues ahí habla precisamente de la parte municipal y su obligación en todos los servicios públicos, incluyendo el agua, el alcantarillado, saneamiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto en el 27, que hace referencia pues ya aquí a Conagua, ¿no? En el sentido de los cuerpos de agua, las condiciones para que los aguas se hagan como federales, etcétera, etcétera. Y me voy a la parte donde es necesaria la consideración para que el Estado sea el garante de este proceso. Y entonces te tienen que generar, transitar de acciones gubernamentales a políticas públicas. Y cuando hablamos políticas públicas, el ingrediente fundamental es la participación ciudadana en todo el proceso. Cuando estamos hablando de todo el proceso es como decía ahorita la maestra Flores, desde el inicio de lo que está ocurriendo, desde la definición del problema. Creo que en Baja California eso nos queda muy claro el problema. No podemos limitarnos más. Ya no hay, o sea, no hay agua, es tandeo. Y fíjense, se limita y tenemos un problema. La autoridad municipal, por ejemplo, no limita el agua, está violando el artículo 119 de la Ley de Aguas de Baja California Sur. Si lo lee, que a la letra dice, pues, que cuando menos lo que va a dejar es
generará la reducción al mínimo indispensable cuando no se pague la cuota. Pero aquí se llevan la tubería, dejan sin conexión y no hay la suficiencia. Bueno, ¿qué necesitamos? Una participación social en todo el proceso, con todos los actores, porque actores son, pues, todos los que estamos, la propia Conagua, ONZAPA, por supuesto, las secretarías correspondientes, la descentralizada, que es Conagua, nosotros mismos como universitarios, los centros de investigación. Para la línea de educación, por supuesto, entraríamos las diferentes asociaciones de participación social, los organismos no gubernamentales, en fin, toda la sociedad participando, pero el ente garante debe de estar consciente que debe de construir políticas públicas. ¿Qué es políticas públicas? Es la acción del gobierno en función de la problemática que se plantee la sociedad civil y buscar su accionar, pero que participe en la definición del problema público, que creo que nos queda bastante claro que es. O sea, no hay que revisarlo mucho, no hay agua. Bueno, aquí en el chat preguntan si hay necesidad de un plan estatal. Por supuesto que hay necesidad de un plan. ¿En qué líneas? En todas las líneas que nos lleven. Perdón, me perdí en el tiempo, pero se me desconectó. Sí. No. Cierre la idea, doctor, para poder pasar. Bueno, sintetizo. ¿Qué es necesario entonces para efectos de política pública? Pues, y en el discurso está política pública cuando en realidad no es política pública. La política pública es desde la definición del problema, el diseño de la política, la implementación de la política y la evaluación social para poder retroalimentar en qué estamos fallando en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a leer en el chat, una vez que hayamos terminado esta ronda de preguntas, si me lo permiten, están llegando muchísimas también al Facebook, entonces vamos a tratar de redondear esta última ronda directamente con ustedes para luego pasar a las del público, si me lo permiten. Doctora María Flores, los retos cotidianos de falta de acceso al vital líquido, ¿es un problema, a ver, son problemas de escasez o son problemas atribuibles a la gestión? Wow, es una pregunta muy interesante, Cintia, sobre todo por las condiciones que tenemos aquí de aridez en Baja California Sur. Yo diría en todo caso que tenemos ambas. Tenemos en todo caso condiciones que nos están acotando a una escasez muy profunda de agua, pero también tenemos áreas de oportunidad en la gestión del agua. Es decir, somos afortunados, tenemos ambas. Pero definitivamente creo que eso también nos ayuda a desarrollar estrategias y ser pioneros, Cintia. En todo caso, si me aboco a la parte de la carestía del agua, siendo el estado más seco de México, etcétera, hemos dependido de las fuentes de abastecimiento naturales, como mencionaba la directora de la Comisión Estatal del Agua, toda la vida en todo el territorio nacional. Pues ahora sí que de forma muy conservadora y tradicional tenemos que cambiar el discurso, como ya se está haciendo en otras latitudes del planeta, Cintia. Tenemos que aprender a darle un segundo, un tercer uso al agua. Ahora mismo nosotros disponemos y hacemos nuestros cálculos de cara al agua que recibimos de la lluvia cada año, de nuestras precipitaciones. ¿Qué sucede cuando vienen años de sequía? ¿Sí? ¿Qué sucede con el cambio climático? Es decir, todos estos fenómenos de incertidumbre evidentemente nos van a venir a complicar la gestión y la gobernanza del agua. Entonces ya no podemos limitarnos a las ofertas tradicionales de agua que veníamos trayendo. Tenemos que explorar otras posibilidades, desde la captación de agua, la digitalización del sector agua, entre otros. Eso me estoy abocando a la parte de la disponibilidad del agua, que es muy reducida en BCS. Estamos hablando ahora mismo de 39 acuíferos, de 42 cuencas y de 32 plantas de tratamiento de aguas residuales. Evidentemente se necesita inversión también para nuestras 6 presas, nuestras 6 grandes presas que tenemos en Baja California Sur, para que puedan operar de una forma más eficiente. Y si nos abocamos entonces a lo que sería ya la gestión, el manejo del agua, hay tomadores de decisiones,
hay decisiones muy profundas y pertinentes que ahora mismo están en la agenda del agua, que deben de ser mentorizadas por especialistas, por conocedores de nuestras cuencas y nuestros acuíferos, en el poder legislativo, etcétera. Es decir, hay una cadena numerosa de actuaciones que pueden ser encaminadas tal vez, Cintia, público que me escucha, de una mejor manera de cara a las condiciones que tenemos. Y evidentemente un punto que me gustaría dejar muy, muy claro es que si no hay cultura del agua, si el ciudadano no se integra a este diálogo y no es parte de la solución, también vamos a estar perdidos. Entonces, esto es un sistema, Cintia. Qué bueno, doctora, que lo maneja así, porque pareciera ser que siempre hemos estado viendo los problemas del agua y el agua misma en retacitos, ¿no? Como si no formaran parte de un mundo de cuestiones que están ahí. Ahora, creo yo que el discurso, ustedes han hablado una y otra vez usando la expresión del discurso, también la narrativa política deberá de una vez sumarle al asunto, ¿no? Despolitizar el asunto del agua, que cada día es por fortuna más. Y yo en ese sentido creo, ingeniera Lesbia Tatiana, que son ustedes un ente muy importante justamente para hacer esta conciencia, más allá del discurso. Sí, yo coincido con mis compañeros aquí de panel. El tema del agua tiene que revolucionarse. Ya no podemos seguir, o sea, ante la escasez que se está viviendo y la disminución, la poca disponibilidad, el crecimiento de la población, toda esta problemática que sabemos, no podemos seguir esperando que la situación se va a arreglar y vamos a seguir haciendo el mismo uso del agua y vamos a seguir con las mismas prácticas que tenían nuestras familias hace muchos años o lo que se hacía cuando éramos pequeños. Tiene que haber un cambio del actuar en esto, ¿no? Como bien lo decía Cintia, el agua no se puede ver de una manera aislada, de hecho forma parte del ciclo hidrológico y los seres humanos nos integramos a este ciclo dentro del ciclo urbano, llamémoslo así, que viene desde la lluvia, la recarga, el acuífero, la extracción, la conducción, cada vez desde sitios más lejanos hacia las poblaciones grandes, la distribución, las pérdidas en fugas, las pérdidas en los sistemas comerciales, el uso doméstico, el uso comercial, el uso industrial, ¿no? El reuso, porque después de llevar toda el agua potable, también está la obligación por parte del municipio de desalojar toda el agua residual y ahí debe haber esta conciencia del usar trampas de agua, del no contaminar con aceites, con baterías, o sea, hay una cuestión de contaminación también muy compleja que debemos de participar todos, porque además, ya que se llevan el agua, que es muy costoso, es una infraestructura y un proceso de operación y es muy costoso, hay que darle un tratamiento para poder reutilizarla. Entonces, esto del reuso también es importante que si es tan escasa, si es tan difícil, es tan costoso, pues démosle mayor uso. Una, disminuir el uso a lo más que se pueda, ¿no? Y luego darle más de un uso, desde los hogares o bien desde el área comercial, desde el área industrial. Entonces, seguramente vamos a seguir hablando de una serie de acciones que tenemos que hacer como sociedad, como gobierno, diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo, esto va cada vez más crítico, ¿sí? Entonces debe haber una política social, una política pública que revolucione lo cotidiano hasta ahora, ¿no? Entonces debe haber este cambio, ¿sí? Y pensaba ahorita, como que han dicho ustedes, que lo han dicho de una forma tan transparente, tan contundente y tan bien documentada, ¿no? Y pienso que el tema de la conservación en términos generales y el enfoque sobre el agua es una cuestión ética hoy en día. Entonces, tendríamos que empezar a revisitar, ¿no? El asunto de la ética para poder ir acercándonos a una posibilidad como humanos, ¿no? Una nueva forma de ser humanos. Tal vez no hemos reflexionado lo suficiente en eso,
pero cuando vemos la migración por problemas del agua, uno comprendería muy bien cómo se están abandonando y estás abandonando incluso nacionalidades porque no hay agua para. Muy bien, y ahora aquí viene lo bueno, las preguntas estructuradas que nos permiten abordar el tema, pero tenemos las buenísimas preguntas de nuestro público, a quien de verdad agradecemos muchísimo. Doctora Díaz, ¿le doy rienda suelta ya a las preguntas? ¿Empezamos o qué dice usted? Si no, vamos a empezar desde el Facebook. Sí, la verdad es que ha sido un chat muy participativo, Cintia. Son muchas las preguntas y comentarios. Muchos saludos de gente muy interesada. Lo de la cultura del agua, mencionan que debe de iniciarse desde primaria. No, ¿qué primaria? Desde jardín de niños. Y se menciona, pero sí se tiene que hacer de una forma más activa, ¿no? Para que esto pueda ir cambiando la cultura, como decían. Aquí en el chat nos pusieron varias de las preguntas. Por ejemplo, de Marco Antonio Núñez Rosas. ¿Existe un plan estatal que contemple acciones concretas que considere más importante ¿qué considera más importante entre construcción de presas o construcción de plantas desaladoras? Esa podría ser la primera. Yo creo que la ingeniera podría ayudarnos con este tema. A ver, ingeniera, platíquenos. Existe un plan hídrico estatal publicado en el boletín oficial del Estado. Este plan hídrico tiene un alcance para este ejercicio, para este periodo gubernamental. Se publicó el 25 de julio del 2022. Está en nuestra página web, está disponible también ahí. Y bueno, si se busca en internet, pues se encuentra este plan hídrico estatal. Y pues considera una serie de acciones, y aquí quisiera yo hacer énfasis en que, y lo he comentado en varias pláticas, en varias oportunidades que he tenido de hablar en público, definitivamente no hay una solución que nos dé el beneficio de tener la disponibilidad del agua necesaria. Son una serie de acciones las que se tienen que llevar a cabo, son muchas, y en todas hay que ir trabajando. Sí, o sea, la cuestión de la desalación, y seguramente se toca en varios puntos del chat, es inminente, sí. O sea, yo considero que, bueno, de hecho ya en Los Cabos ya hay desaladoras, está una funcionando de 200 litros por segundo, hay otra en construcción, hay muchos puertos, sobre todo pesqueros, que la única posibilidad de agua potable es a través de desalación. Hay muchos desarrollos turísticos que tienen sus desaladoras, y llegará el momento en que la ciudad de La Paz necesite una desaladora, sí. El costo económico es muy alto, el costo ambiental es muy alto. Entonces, aparte de ir contemplando esta posibilidad a un futuro a mediano plazo de la desalación, tenemos también que ir mejorando muchos otros aspectos, como la construcción de presas, y tal vez no grandes presas, pero sí pequeñas presas, pequeñas obras de conservación de suelo, que sí se llevan a cabo, sí hay, seguramente falta mucho, pero a veces hay esa sensación en la sociedad de que llueve, se va todo el agua al mar y no se hace nada. Sí se hacen muchas acciones, evidentemente no dentro de la ciudad son más limitadas las posibilidades de aprovechar el agua, pero en la parte, ¿dónde se llevan a cabo estas obras? En la parte alta de las cuencas, en la sierra, es donde se hacen las obras, y a veces no las vemos porque no vamos para allá o porque no son tan visibles. Sí, pero hay que seguir trabajando en eso. Entonces, el plan hídrico estatal está a disponibilidad de todo público, y sí contempla varias acciones. Gracias, ingeniera. No sé si quiera usted plantear otra pregunta, doctora. Tenemos otras también desde Facebook. Daniela Núñez nos menciona, si una persona no cuenta con el agua, con esas características, ¿a dónde acudir para reclamar este derecho al agua? No sé si pudiera contestar. Adelante, doctor, por favor. Quiero, bueno, contesto la pregunta,
Pues bueno, primero recurrir a los planteamientos. Creo que coincidimos en lo que hemos señalado. Ya la maestra Flores señalaba los desafíos y ahorita la compañera Tatiana pues está hablando de la necesidad de esa integralidad, de tener un enfoque sistémico, plural, participativo. Pero cuando la maestra Flores habla de la gobernanza, nos estamos acercando a la participación social y ahora se habla del gobierno abierto. Entonces creo que desde mi punto de vista, y estoy con expertas acá, que no me dejarán mentir porque conozco sus documentos, lo que escriben, los foros estos que tienen permanentemente del agua, la licenciatura en agua, constantemente las visitas, ensayos. El problema del agua a nivel país, pero a nivel, pues vean lo que se está haciendo con la agenda, estos objetivos, específicamente el 6, que habla pues hacer frente al reto de la posibilidad de acceso al agua limpia y potable para todo el mundo. Y en el caso de Baja California Sur, que pues bueno, tenemos un crecimiento exponencial, ya hay más gente en Los Cabos, aquí en el censo 2020, pues ya estamos hablando cerca de los 800,000 habitantes, La Paz pegando a los 300,000, y Los Cabos ya está pegándole a los 400,000. Entonces, pues desde mi punto de vista, el asunto o el problema público, porque es un problema público, de la escasez de agua está sobrediagnosticado, desde mi punto de vista. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar al cumplimiento. Si existe un plan, pues accionar. Hacerlo, si ya ha sido notificado y comentado, pues tenemos que emprender más acciones para que sea más público y generar en la línea de lo que la maestra dice de la gobernanza, de los gobiernos abiertos, pues entonces darlos a conocer y precisamente acercarnos con todos estos entes que yo he mencionado, porque el diagnóstico está. Por supuesto que tenemos acuíferos con déficit, que tenemos intrusión salina, baja eficiencia del mayor usuario del agua en La Paz, o Zapa, degradación de la parte alta de la cuenca, poca conciencia comunitaria que hayan tocado aquí de la situación, etcétera, etcétera. Detalles y diagnósticos que conocen perfectamente quienes me acompañan aquí en el foro. Entonces, el paso siguiente es lo que he venido mencionando, es decir, socializar y señalar la población. ¿Cuál es el problema público número 1 en Baja California? Pues podemos aguantar los baches un rato, pero la escasez de agua, el agua es para nuestra salud, para la vida, y también es para nuestra materia prima, para vivir, para sobrevivir con la alimentación. Entonces es un asunto de hacerlo público, que los servidores públicos no tengan miedo a pararse en los hombros de los políticos. Analógicamente se menciona en los textos académicos, es decir, ¿hay expertos en las áreas pertinentes de este tema? Bueno, hay un adecuado proceso de selección para esas gentes, para que construyan el plan. No solamente para que construyan el plan, para que vayan y diseñen políticas públicas eficientes, eficaces, legales y legítimas, con evaluación social. Porque si consultamos ahorita, seguramente este problema público, y lo priorizamos, y a ver, señale usted del 1 al 10 los problemas públicos en Baja California Sur, pues seguramente el asunto de la escasez del agua va a estar en primero o segundo lugar. Entiendo que este es un asunto de presupuesto público, del presupuesto. La pregunta que hacen entre desaladora y presa, pues tienen un costo alto, más pero la desaladora. Y todas estas acciones que se tienen que emprender no se pueden postergar. O sea, tiene que ser un asunto, pues casi a nivel de seguridad local para Baja California Sur, y poner las mesas de diálogo, esa gobernanza, ese cabildo abierto, el Estado abierto, que se nos escuche y accionar para decir, a ver, ¿por dónde empezamos? Aún y cuando, porque estoy hablando también de que las líneas, una de los comentarios en los diagnósticos es que hay fugas en las líneas que tienen muchos años, y también tenemos las aguas negras que brotan inmediatamente cuando tenemos las primeras lluvias,
las plantas operadoras o de tratamientos inadecuadas y incapaces por el crecimiento poblacional, el número de crecimiento de casas, habitación, etcétera, para el sur de la ciudad, pues lo que tenemos que hacer es ponernos inmediatamente a implementar el plan. Correcto, doctor. Aquí lo que yo me gustaría poder ir cerrando, que además usted ha dado una lectura muy puntual a dos de los últimos planteamientos. Nos quedamos con preguntas, por supuesto, en el chat y en el Facebook, que les redireccionaremos, pero en atención al tiempo que han dispensado también las colegas de la universidad y del CEA, de la comisión, me gustaría muchísimo proporcionarnos o regalarnos unos minutitos, ingeniera Tatiana y doctora María Flores, para cerrar. Empezamos con usted, Tatiana, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera en este cierre hablar y un poco de parte de los organismos operadores, los APAs, conocidos como los APAs. En realidad, son una institución muy noble en el sentido de la verdad que el trabajo que desarrollan, no cabe duda que es de las necesidades básicas de la población. Sin embargo, también están atados de manos estos organismos operadores. Nosotros como sociedad les exigimos, porque es nuestro derecho el tener un buen servicio, pero también socialmente se les restringe, o sea, no hay una libertad de tarifas, o sea, que permita que puedan planear e invertir en la infraestructura necesaria que ante la oferta tan pobre que tenemos de agua o las características, cada vez se requiere infraestructura mucho más costosa, además de rehabilitar la existente. Entonces, necesitamos crear una cultura del pago del servicio. Sabemos que el agua residual, o sea, el sistema de alcantarillado es mucho más costoso recoger el agua residual que llevarla a las viviendas. Y eso no se visualiza y no se paga prácticamente nada. Y aún más costoso es tratar el agua residual, porque el organismo operador está sujeto a sanciones de la CONAGUA. Si no cumple con depositar el agua de cierta calidad, se le sanciona. Si no paga a la Comisión Federal de Electricidad los pozos, se les corta la luz. Si no cubren los impuestos para ISSSTE, FOBISSTE de sus trabajadores, se les sanciona por el SAT. Entonces son un ente que tienen muchas obligaciones y tienen poco de dónde echar mano porque se politiza mucho. Entonces, sí, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Pues pagar nuestros recibos del agua y no solo eso, disminuir o ser muy cuidadosos con nuestro uso del agua. Se tiene que medir el agua, no solo en beneficio del organismo operador, sino en beneficio de todos nosotros. Tenemos que medirla para saber si hay desperdicios o para saber que se pague lo justo, ¿no? Esa sería mi conclusión. Gracias. Sonido, Cintia. Perdón, me distraje porque estaban ladrando por aquí las mascotas. Doctora María César Flores, un cierre, por favor. Sí, claro, Cintia. Pues bueno, voy a regresar a la primera parte de este conversatorio, planeación e inversión, si estamos hablando de derecho humano al agua. De forma muy acertada, comentaba la directora Tatiana, el tema y el escenario de los organismos operadores, es verdad, son el eslabón más débil de la cadena y muchas veces no lo vemos de forma directa. Pero aquí también quisiera hacer énfasis en esta última parte, la importancia de los presupuestos y la inversión para el sector hídrico. Ahí está fallando algo de forma muy medular. Si realmente el agua fuera prioridad en todas las agendas públicas de este territorio mexicano, la realidad para destinar presupuestos e inversiones sería muy distinta. Entonces, lo que estamos hablando, tanto de medir agua, poderla canalizar, poderla purificar, se tienen que destinar a fuerza los presupuestos necesarios para ello. Si queremos infraestructura, se necesitan presupuestos. Mayores presas, mayores bordos en la parte alta de las cuencas, mayor recarga en los arroyos, es inversión.
¿sí? Si necesitamos, por ejemplo, mantener toda esa infraestructura hidráulica, también se necesita inversión. Desasolvar nuestras presas, corregir el tema de fugas en nuestro sistema de tuberías de agua potable, inversión. Si queremos monitorear nuestros pozos, cuánta agua se está extrayendo, de qué calidad nos llega el agua a nuestros domicilios, eso es inversión. Mandarla a los laboratorios, certificados, etc. Y por último, si queremos brigadas o campañas que sancionen y estén en campo en todo momento monitoreando que esas extracciones se lleven a cabo de forma precisa, también se necesita inversión. Entonces es un recurso que va muy ligado a la gestión y a la gobernanza, sí, pero también al recurso monetario y financiero que se le esté destinando. Entonces hablar de derecho humano al agua es hablar de planeación, pero también de inversión. Muchas gracias. Silvia. Muchísimas gracias, qué bonitos cierres han presentado, gracias. Doctora, yo la dejo nada más con una tentación para el próximo conversatorio sobre el agua, pero ¿por qué no invitar filósofos y sociólogos para reflexionar por qué no nos asustamos lo suficiente y hacemos conciencia? Gracias, doctora. Sí, qué horror. Siento que apenas dimos una pincelada porque hay mucha materia para seguir discutiendo y lo podemos ver en la participación de todas las personas que han estado pendientes de este conversatorio. Sin embargo, pues nos comprometemos con 1 hora y ya nos estamos pasando por tantito, casi al ras. Agradezco mucho la participación de nuestros expertos, panelistas, expertos que nos ilustraron grandemente y les pediría un gran favor. Métanse a la página del Facebook para que vean las preguntas y si quieren compartir alguna de sus respuestas de manera breve. No me queda más que agradecer individualmente, querida Tatiana, doctor Francisco Javier Lozoya, miren qué berenjenal nos metió, doctora María Zeta Flores, y mil gracias, Cintia, porque siempre lo conduces de una manera muy suavecita. Nos vemos en el siguiente conversatorio y esto no acaba. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, gusto. Gracias al público pendiente.